Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, la pandemia del coronavirus definitivamente marcará un antes y un después en la historia de la sociedad moderna. De repente, casi de un día para otro, en gran parte del mundo las personas debieron permanecer en sus casas para evitar ser expuestas al virus. Lo que en otro momento era considerado un placer estar en casa, por estos días es afrontado con impaciencia y nerviosismo. En esta época de coronavirus, muchas parejas se han reencontrado, pero a la fuerza. Muchas parejas que nunca antes habían compartido tanto tiempo juntos, ya sea por los horarios de trabajo, actividades, viajes, etc., ahora se ven obligadas a estar 100% juntos, a estar las 24 horas juntos, aislados de otras personas y por tiempo indeterminado. Debido a esto, en casa el diálogo pasó de la pregunta ¿cómo te fue en el trabajo, mi amor? A ¿quién hace qué cosa en esta casa? También se ve que muchos ya tienen que trabajar y se presenta el tema de compartir el internet a una hora determinada. Y papá y mamá tienen que trabajar y los hijos tienen que estudiar. Y solamente hay un computador. ¿A quién le toca? La red está lenta, mamá. ¿Culpa de quién? Hay que lavar los platos. No, qué pena, yo los lavé ayer. ¿Por qué siempre a mí? Pepito no los ha lavado. Otra situación que se presenta hoy es que toca cuidar a los niños, entretenerlos para hacerles llevar más llevaderas, valga la redundancia, las interminables horas de cuarentena. Y aquí es donde aparecen las peleas. Tal vez lo peor de una fuerte pelea matrimonial en estos tiempos es que las parejas deben permanecer a pesar de la discusión, a pesar de la pelea, viviendo bajo el mismo techo, porque no pueden salir y violar el confinamiento. Ya no pueden salir y dar una vuelta para calmarse. Tienen que estar en la casa y calmarse en la casa. También están los problemas financieros que históricamente han sido motivo de ruptura y separación matrimonial. En China, por ejemplo, varias ciudades informaron de un número récord de solicitudes de divorcio a principios de marzo. Los abogados se han visto inundados de llamadas buscando asesoría para concertar divorcios, producto del confinamiento después de la cuarentena. Esto es la pandemia escondida que trae el COVID-19. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No nos digamos mentiras. Tristemente muchas personas en una discusión siempre sacan su artillería pesada para destruir al otro, como los gritos, las ofensas, el maltrato psicológico o la manipulación. El maltrato físico y psicológico ha aumentado en esta época de confinamiento. Padres contra hijos, hijos contra padres, esposos contra esposas, esposas contra esposos, ofendiéndose de palabra y físicamente. Y el diseño de Dios de Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, está en peligro. Dios instituyó el matrimonio y ese diseño de Génesis 2:24 se está viendo afectado por culpa del hombre. Y usted dirá, pastor, pero la mujer también tiene culpa. Sí, pero ¿de quién aprendió? Del hombre. Muchos hombres quieren tener una esposa dulce, tierna, hacendosa, pero lo primero que hacen cuando llegan a la casa es maltratar a esa mujer que quieren dulce,
tierna y hacendosa. ¿No es como una contradicción? Quieren un árbol de manzanas, pero siembran espinos. Hermanos, las mujeres son dulces por naturaleza, pero debido a la aspereza y dureza con que sus esposos las tratan, terminan siendo duras y ásperas. ¿Culpa de quién? ¿Quién les enseñó? El hombre. Y esto es que vamos sumándole también a eso el resentimiento que ellas acumulan. Y si usted era un hombre áspero antes de la cuarentena, ¿se imagina cómo será ahora en la cuarentena? Por eso nuestro mensaje de hoy se llama ¿Así tratas a la mujer que dices amar? Miremos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro, como hombre casado que fue, nos da a todos los hombres un valioso consejo. Él nos dice que si nos esmeramos a vivir sabiamente con nuestra esposa, eso nos traerá como resultado mucha bendición para nuestro matrimonio y nosotros vamos a vivir en medio de los problemas felices. Este consejo de Pedro va para los varones. ¿Y por qué? Porque somos los responsables del hogar. En la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 7, en la parte A, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿A quién les está hablando? A los esposos, a los maridos. Cuando nos dice vivan con ellas, nos está hablando de una vida cotidiana. Los 60 minutos de una hora. Las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Los 30 días del mes. Los 12 meses del año. Los 365 días. O sea, vivan con ellos en todo momento. Maridos, viva con ellos sabiamente. Esta palabra sabiamente nos indica que nosotros tenemos que aprender, comprender y entender las necesidades de la esposa. Esa es la idea que se extrae del texto cuando dice vivir sabiamente. Aprender, comprender y entender las necesidades de la esposa. Porque esto te va a llevar a tener un matrimonio feliz y sólido. Dice vivir sabiamente. Sabiamente también habla de que nosotros tenemos que ser sensibles. Sensibles a las necesidades de nuestra esposa. Y resalto que tenemos que ser sensibles. Porque a nosotros los hombres nos gusta ser insensibles. Que estoy enojado, entonces no te hablo. Mi amor, ¿cómo me veo? Gorda. Mi amor, ¿cómo me quedó la comida? Uno con hambre come cualquier cosa. No, hermano. No sea insensible, sea sensible. Nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a las necesidades físicas, emocionales y espirituales de nuestra esposa. Ser sensible es llegar a lo más profundo del corazón de nuestra esposa. Es a esto lo que Pedro se refiere cuando dice viví con ella sabiamente. Y cuando él dice viví con ellas todos los días sabiamente. En otra versión dice esposos sean comprensivos en su vida conyugal.
Mire, hermanos, una de las quejas más frecuentes de las esposas en la consejería matrimonial son estas. Pastor, mi esposo no me comprende, número 1. Pastor, él no me entiende, número 2. Pastor, es que nunca hablamos, número 3. Mi esposo, pastor, no sabe lo que siento, número 4. Porque él no me entiende, pastor, por lo que yo paso, número 5. Entre otras. Hermanos, esta insensibilidad contribuye y ha contribuido a la destrucción de muchos matrimonios. Cuando usted es insensible con su cónyuge, lo único que hace es construir un muro entre los dos, que primero daña la comunicación y por último termina separándolos, precisamente por ser insensibles. Es indiscutible que el Espíritu Santo fue quien inspiró a Pedro para escribir este verso. Pero también aquí está plasmando Pedro, basado también en su experiencia como esposo. Porque Pedro fue un hombre casado. Si vemos Mateo 8, 14, 15, dice que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Si tenía suegra, era porque era casado. Y Pedro, como esposo, sabía lo que estaba diciendo. Pero también me imagino que Pedro veía el comportamiento de algunos varones de su época con relación a sus esposas. Todos sabemos que Pedro era un pescador. Y un pescador, por lo general, es un hombre rudo físicamente, áspero para hablar. Sin embargo, llegó Jesús y lo tomó y lo hizo su discípulo y cambió su corazón. Y sin duda que también Pedro, transformado por Cristo, cambió la forma de tratar a su esposa. Es por eso que Él nos da el consejo: maridos, vivan sabiamente con sus esposas. Porque Él fue transformado y sabía que se podían transformar los corazones. Y si Cristo transformó la vida y el corazón de Pedro, por consiguiente, ahora Pedro, transformado, nos da el consejo: maridos, vivan con sus esposas sabiamente. También nosotros que decimos que Cristo nos ha cambiado, que Cristo nos ha transformado, también está incluido el trato a nuestras esposas. Porque si usted, que dice haber sido transformado por Cristo, pero su esposa es víctima del maltrato verbal y físico, quiero decirle, mi hermano, que si usted así diga que ha nacido de nuevo, usted no ha nacido de nuevo. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y si usted dice amar a su esposa, pero la maltrata verbal y físicamente, quiero decirle, hermano, que su amor no es de Dios. Y si no es de Dios, es un amor demoníaco. Si usted dice que el Espíritu Santo está en usted, pero le falta el fruto del amor, tampoco tiene el fruto del gozo, ni menos el de la paz, tampoco la paciencia, menos la benignidad, y ni se diga la bondad y la fe. ¿Y por qué no los tiene? Porque el resto del fruto son consecuencias del amor. Entonces, en su hogar no habrá gozo, porque no hay amor. No habrá paciencia, porque no hay amor. No habrá benignidad, porque no hay amor. Y ni se diga bondad y menos fe. ¿Por qué? Porque no hay amor. Y si usted no ha nacido de nuevo y le falta amor,
Así usted asista a la iglesia. Solamente va a llegar si va a calentar una silla. No más. Yo no tengo duda de que el apóstol Pedro fue aprendiendo día a día a comprender a su esposa. Porque también día a día recibía la palabra de Dios a través de Cristo. Y es cuando yo te digo a ti, esposo, tenemos que aprender día a día la palabra de Dios. Porque en la actualidad muchos hombres dicen seguir a Cristo, pero no nos alimentamos de Cristo. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios. Y si no estudiamos la palabra de Dios, nos convertimos en anoréxicos espirituales. Cristianos desnutridos de la palabra de Dios. Cuando Pedro dice, maridos, vivan con sus esposas sabiamente, yo no dudo que Pedro se estaba incluyendo ahí. Y esta tarea de entender a la esposa es una tarea de aprender día a día a la esposa. Mi papá Carlos Enrique Osorno Sánchez, no sé si él se acordará, pero minutos antes de casarme me dio varios consejos. Recuerdo unos y otros los he olvidado. Pero hubo uno que en su momento no entendí hasta que llegué a los pies de Cristo. Mi padre me dijo, ¿quieres que tu esposa te ame? Déjala ser ella. No seas su estorbo. Déjala que ella sea. Dicho en otras palabras, viva con su esposa sabiamente. Es muy similar el consejo de Pedro. Mi papá es un hombre duro, pero amaba a su esposa. Y en su hogar había amor. Y el resto por añadidura. Mi papá no es perfecto, pero una cosa sí era clara. Amaba a su esposa. Y esta tarea de aprender a ser sabios con nuestra esposa es un aprender que seguimos aprendiendo. Y maridos vivan con sus esposas sabiamente es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. La mujer del tiempo del apóstol Pedro era muy maltratada. Era considerada menos que una cosa. Era un cero a la izquierda. La esposa era considerada como una propiedad del marido, semejante como a tener un caballo o una casa. Los varones de esa época eran así con sus esposas, déspotas. Y en la época actual muchos varones tratan mal a su esposa, de la misma manera que en la época de Pedro, déspotas. Pero a ellos se les olvidó que la mujer también tiene sentimientos, anhelos, sueños y necesidades. Los varones menospreciaban a la mujer en todos sus aspectos. Eran dictadores, no tenían consideración para con sus esposas. En esta época en que vivió Pedro, un esposo considerado amable con su esposa era visto como un bicho raro. La esposa era un poquito más que un esclavo. Pero aquí sucedió algo maravilloso. Resulta que el Verbo se encarnó. Juan 1:14 en la parte A dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Y es Jesús quien vino a recordarnos cuál era el papel, el plan de Dios que tenía para el matrimonio. Jesús vino a esta tierra y entre muchas cosas que hizo, como milagros, resucitar, dar vista a los ciegos, hizo una cosa magnífica. ¿Qué hizo? Que Jesús devolvió la honra a la mujer.
Él trató a la mujer como nunca antes las habían tratado a ellas. Él fue un caballero. Las trató con ternura. Las trató con dulzura y amabilidad. Cuando él se encontró con la mujer samaritana, la llevó a la salvación de una forma dulce. No la despreció. Con ternura él la llevó a la mujer samaritana a la salvación. En otra ocasión, los hombres pretendían apedrear a una mujer encontrada en el acto de adulterio. Pero para tentar a Jesús le preguntaron si avalaba este apedreamiento. Y aquí el asunto es que ellos llevaron a la mujer adúltera, pero no al adúltero. Sin embargo, Jesús no la condenó, la perdonó, le devolvió la honra y le dijo, vete, no peques más. ¿O recuerdan aquella mujer que le derramó el perfume de alabastro a Jesús? Muchos, entre ellos Judas, la criticaron. Y las críticas de un hombre en esa época hacia una mujer eran terribles. Sin embargo, Jesús le dijo, esta historia se contará por mucho tiempo. Jesús honró a la mujer. Le devolvió esas palabras no de críticas, ni de maltrato, ni de un trato verbal áspero. Más bien, Jesús cambió el discurso áspero y de maltrato por palabras de sensibilidad, palabras que llegan al corazón, palabras tiernas para la mujer. Es por eso que también el apóstol Pablo, que por muchos es tildado de machista, dio una instrucción en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego hace un comparativo metafórico. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, ustedes tienen que amar a sus esposas. Así como Cristo dio la vida por la iglesia. Así ustedes tienen que dar la vida por sus esposas. Porque eso es amor. Pregunto, ¿cómo ama Cristo a su iglesia? Con ternura. Así debemos nosotros también amar a nuestra esposa. Con ternura. Porque nosotros los varones formamos parte de la iglesia. Y en ocasiones tenemos problemas. Tenemos situaciones malas. Pero ¿acaso el Señor, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, o por alguna persona que llega con la palabra de Dios, acaso no te da paz y tranquilidad cuando te llega el mensaje de la palabra? Así debe ser el esposo con su esposa. Cuando ella esté triste, con un problema, tenemos que hablarles y llegar a ellas con palabras de paz y de tranquilidad y con la palabra de Dios. Porque eso mismo hace Cristo con nosotros, que somos su iglesia. Si Cristo trata bien a su iglesia, de igual forma nosotros tenemos que tratar bien a nuestra esposa. Dice el versículo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí habla de una entrega que le costó la vida. Por eso nosotros tenemos que entregarnos y que nos cueste la vida por nuestra esposa. La enseñanza fundamental del matrimonio, hermanos, está en Mateo 19:6 en la parte A, cuando dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y esto ya convierte a esos dos
en un equipo. La idea de Dios es que marido y mujer se complementen mutuamente para compartir la vida, con todas sus alegrías que las van a tener, con todos sus problemas que los van a fortalecer. Y una cosa muy importante, con todas sus responsabilidades que les van a llegar. Pero como ya no son dos, sino uno, ya no son dos, sino uno, van a salir adelante de todas estas pruebas victoriosos. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mire lo que dice, dejará. ¿A quién dejará? A su familia. ¿Y para qué dejará a su familia? Para formar otra familia. Por eso también dice, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y volvamos a mirar, haciendo el paralelo, a mirar completo Mateo 19:6. Dice la palabra, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Se unirá. Este versículo es también Génesis 2:24 en el Nuevo Testamento, pero con otras palabras. Mi hermano, usted es una sola carne con su esposa. Por eso en 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos por partes. Maridos, vosotros maridos que son una sola carne con su esposa. Recuerden Génesis 2:24 y Mateo 19:6. Vosotros maridos. Se refiere a eso. Pero sigue diciendo el versículo de Pedro. Igualmente vivid con ella sabiamente. O sea, todos los días. Continúa, dando honor a la mujer. Esta palabra honor quiere decir que está a un nivel de estima por encima de los demás. Significa valorar en gran manera algo. O sea que su esposa, cuando usted la honra, le está dando un valor por encima de los demás. Y continúa el versículo diciendo, como a vaso más frágil. Nosotros los hombres corporalmente somos más rudos que la mujer. Un golpe físico hace mucho daño a la mujer, pero un golpe verbal hace mucho daño a la mujer. Es por eso que tenemos que tener cuidado. Igual sigue diciendo el versículo, y como coherederas de la gracia de la vida. La palabra coheredera quiere decir igual derecho. Esto significa que nuestra esposa ante Cristo, que nos dio la gracia de la salvación, tiene los mismos derechos que usted y yo. Es igual. Y por último nos dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, si usted como esposo no vive sabiamente con su esposa, no le da honor a su esposa, la golpea no importándole que ella es vaso frágil, quiere decir que usted está en pecado. Y la palabra de Dios dice en Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y también en Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dice 1 de Pedro 3:7 en la última parte, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Hermanos, si usted está en el pecado del maltrato
a su esposa y así tratas a la mujer que dices amar, maltratándola, Dios, por ese pecado, no le va a escuchar sus oraciones. La palabra de Dios dice en Efesios 5:25, maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo vino al mundo por su iglesia y el hombre forma parte de la iglesia. Pero también la mujer forma parte importantísima de la iglesia. Por eso Él restauró el papel de la mujer en la época donde le tocó vivir. Por su iglesia Él vino. Por eso, por su iglesia que somos tú y yo, Cristo murió. En esta época de pandemia, hermanos, está surgiendo una pandemia más que está afectando a la familia. Se llama no honrar a la esposa. Se llama maltrato a la esposa. Se llama no vivir sabiamente con la esposa. Y somos nosotros los cristianos quienes debemos velar por preservar el hogar de una manera sabia, como Cristo nos enseñó. Es momento que si nos hemos equivocado, que si no le hemos dado honra a nuestras esposas, es porque tampoco le hemos dado honra a Jesucristo como nuestro Maestro, que nos enseñó a tratar a nuestras esposas. Y es momento de que pidamos perdón y nos reconciliemos con Él. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Es momento que le digamos: Señor, no he tratado a mi esposa como tú tratas a la iglesia. Estoy en el pecado de maltrato. Por eso te pido que hagamos esta oración y repite conmigo allá esta oración. Mi Señor Jesús, hoy te pido perdón porque contra ti he pecado, maltratando verbal y físicamente a la mujer que digo amar. Porque no te he dado honra y tampoco he honrado a mi esposa. Hoy, Señor, te acepto como mi único Salvador y te ruego que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo y yo me comprometo a honrarte, alabarte y glorificarte por el tiempo que me queda de vida. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Muchas gracias. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.